Me da gusto saludarles nuevamente a través de la plataforma de Romeo Lemus News desde Los Ángeles, California. Estoy con Andrés Guzmán Caballero, excomisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión de la Presidencia de la República de El Salvador, y escuchó bien, excomisionado presidencial. Así es que, Andrés, muchas gracias por estar a través de la plataforma. Bienvenido. Romeo, un saludo muy especial a ti y a todas las personas que te siguen. Muchas gracias, Andrés. Tengo mucha curiosidad, te soy honesto, no he leído el libro todavía, El Método Bukele, porque recientemente ha sido lanzado, ¿no? Y ya sé que está a través de Amazon también, y que obviamente está en el top de los 10, según he leído. Ya vamos a hablar un poco de eso, más bien mucho de eso, pero quiero despejar algunas dudas. Obviamente, tú tuviste un cargo muy importante en El Salvador como excomisionado presidencial para los derechos humanos, y claro, de repente conocimos tu renuncia, no sé si viene al caso explicar cuál fue la razón por la que tú dejaste ese cargo. Claro que sí, no hay ningún problema. La verdad es que fueron más de 2 años de un trabajo arduo al lado del presidente Bukele, liderando toda la política de derechos humanos, pero además de eso, mostrándole al mundo la realidad de lo que sucedió en El Salvador. La decisión fue una decisión bien fuerte, dura de tomar, y 2 temas me movieron a eso, lo cuento en mi libro. La primera es mi familia. Imagínense usted, yo soy colombiano, mis hijos están en la universidad, y pues es difícil uno tener hijos adolescentes y estar lejos y verlos crecer como por teléfono. Eso es muy, muy, muy duro, muy fuerte. Obvio. Y entonces esa fue la decisión, digamos que fue el motivo más grande, pero además de eso, el hecho de que llegara el presidente Trump a la presidencia de Estados Unidos hace que haya un cambio gigantesco desde la perspectiva de cómo se ve El Salvador en materia de derechos humanos. Entonces yo creo que también es importante darse cuenta cuando uno ya no es útil y cuando ya no voy a hacer lo mismo que estaba haciendo antes. Entonces, esos son, digamos, que los 2 ejes más importantes que me llevan a tomar esa decisión. Lo primero, pues, es un problema personal y muy familiar, y el segundo es un tema político, que digamos que, siendo muy honesto, es un tema que pues salta a la luz y que además de eso hoy en día es evidente. Andrés, durante todo tu trabajo, obviamente como como comisionado presidencial de los derechos humanos y libertad de expresión en El Salvador, pues obviamente tuviste diferentes encuentros con diferentes personas, ¿no? Y entre ellos obviamente periodistas que claramente, yo lo digo, esta es mi opinión, claramente tienen una agenda contra el gobierno de El Salvador, muy sesgada, por cierto, ¿no? Quiero despejar antes de pasar al tema del método Bukele, de este libro que sin duda va a ser todo un éxito. Quiero despejar algunas dudas. Te voy a poner, para entrar así en materia rápidamente y tomar el toro por los cuernos, quiero ponerte este audio porque alguna justificación de este audio que vas a escuchar a continuación es que tú basaste tus relatos, digamos, tus informes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a si existían o no denuncias en la Fiscalía General de la República. Es importante que tú des este punto de vista, tu versión respecto a este tema, pero antes te voy a poner este fragmento que tú ya lo habrás escuchado también. La certeza con la que usted le negó a la CIDH la existencia de torturas en cárceles se basan en la falta de denuncias en la Fiscalía y en su visita. Ok, así de sencillo. Ellos cuestionan eso, ¿no? La prensa opositora cuestiona eso. ¿Qué le quieres decir a El Faro? ¿Qué le quieres decir a estos medios de comunicación que han cuestionado y que dicen que en El Salvador hay muchas personas que están siendo detenidas de manera injusta, que se les está violando los derechos humanos y que obviamente las cárceles de El Salvador son centros de tortura? Bueno, comencemos por el final. Lo primero es la tortura. Vea, para que torturen a una persona, pues la tortura es un acto en el que a alguien le infringen dolor o le causan algún tipo de daño para que él confiese, cuente algo o haga algo. Yo no estoy hablando de algo que yo me inventé, eso es una definición internacional. Digamos que lo pongo en castizo para que lo entendamos todos los que estamos viendo esto. Entonces, esa definición de tortura hace ver que si a alguien lo torturaron, pues esa persona alguien tiene que haber visto y qué era lo que se buscaba. Esto no es una guerra política, esto es un problema de unos señores
que eran pandilleros, otros señores que eran políticos, que eran muy corruptos, y que esas personas fueron detenidas y hoy están en la cárcel. Y no solo yo fui con medios internacionales, hoy en día han ido hasta youtubers y 50.000 personas al SECOD a hablar directamente con los detenidos y ninguno ha dicho que lo han torturado, todo lo contrario. Ellos, digamos que dentro del proceso que tienen de detención, pues efectivamente lo que han dicho es que están en unas condiciones dignas, sanas, y ya pues digamos que no tienen digamos que problemas distintos a que están privados de la libertad, pero que hay torturas, que hay desapariciones, eso también lo dijeron. Desaparecidos no hay, todas las personas saben dónde están sus familiares. Que hay asesinatos, es mentira, o sea, todo, digamos que no es falso. Y le digo, en muchísimos países torturan dentro de las cárceles, las mismas cárceles o centros de torturas por su infraestructura física o porque las personas están hacinadas. En El Salvador no pasa. Tú visitaste cárceles del país, ahí tengo una imagen, entiendo que es cuando fuiste al SECOT. Esa es otra de las cosas que dicen ellos, ¿no? Que tú no visitaste cárceles del país, que no pudiste hablar con las personas que están detenidas. Bueno, pues la verdad es que cuando sucedió la entrevista que usted me colocó, yo no había ido a ninguna cárcel y digamos que lo acepté públicamente. Obviamente después no fui solo, fui incluso con medios de comunicación internacionales, nacionales, estuve en todas las cárceles de El Salvador, absolutamente todas las conocí, hablé con los privados de libertad y pues efectivamente, y además yo entiendo, mire, que a los del Faro y a otros medios de comunicación les preocupe muchísimo los detenidos. Yo estaba pendiente de ellos, pero también estaba pendiente de las víctimas. Entonces no solamente hablé con ellos, sino también hablamos con las víctimas, con todas las personas que fueron, sus familiares fueron asesinados, que de verdad eran torturados, secuestrados por los pandilleros. Andrés, ¿por qué crees que hay fijación en unos medios de comunicación en fijarse justamente en lo que ellos llaman víctimas del Estado y no de las víctimas de las pandillas, que es lo que la gente reclama también? La mayoría de la población dice, a ver, la CIDH y las ONGs internacionales que han venido cuestionando el trabajo del gobierno del presidente Bukele jamás han hablado, jamás han rendido, entiendo yo, un informe respecto al tema de las víctimas de las pandillas. Yo creo que es un tema de vender, de facturar, o sea, yo creo que factura mucho más vender historias que dicen que hay desaparecidos, hay torturados y hay asesinatos, que vender la verdad. Y la verdad es que pues El Salvador hoy en día es un país distinto, que se puede salir, que ya no hay homicidios en todas las esquinas, que no hay extorsiones, que es un país donde las personas pueden vivir en paz. ¿Reiteras tú que durante tu tiempo trabajando como comisionado presidencial para los derechos humanos y libertad de expresión no vistes ni conociste casos de torturas? No, ninguno. Lo reitero y lo reiteraré toda la vida, de que siempre, todo el tiempo que estuve en El Salvador, no vi un solo caso de personas que fueran torturadas. Bueno, recientemente un grupo de abogados expertos en derechos humanos dicen, ¿no? Se fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Andrés, solo para zanjar este tema y pasar al tema del método Bukele, y dijeron que en El Salvador pues hay indicios, por lo menos le llaman ellos, de delitos de lesa humanidad, y rindieron un informe, digo, en donde pues prácticamente narran, ¿no?, a partir de lo que les cuentan las ONGs internacionales que están trabajando en El Salvador y de medios de comunicación también que están obviamente a una agenda en contra del gobierno, ¿no? Te pongo brevemente este segmento también para que lo escuchemos y escuchar tu opinión al respecto. Okay. El informe de este grupo concluye que existen bases razonables para creer que en el marco del régimen de excepción se han cometido crímenes de lesa humanidad. Se trata de una conclusión técnica basada en muchas fuentes verificables. Y las cifras que documenta el informe son contundentes, ¿no? Más de 89.000 detenciones realizadas durante el régimen de excepción han sido arbitrarias y se han llevado a cabo sin garantías básicas. Bueno, no sé, ¿qué opinión te merece cuando dicen que son detenciones arbitrarias, 89.000 detenciones arbitrarias? Vea,
son dos temas. Lo primero es que la 6DH sacó un informe y eso que está leyendo él no es parte de ese informe de la 6DH. La 6DH hizo un informe con recomendaciones. La 6DH, digamos que no ha hecho ninguna investigación de fondo, ninguna acusación de fondo, ni siquiera existió, por lo menos mientras que yo estuve en el cargo que precedía en El Salvador, una medida cautelar en contra del gobierno de El Salvador por una detención arbitraria o algo similar. Entonces, lo que él está leyendo, no, digamos que no sé, digamos que es una fuente descriptiva más que una conclusión, pero pues digamos que quien dice si una detención fue arbitraria o no es un juez. Las personas hoy en día están siendo juzgadas y las personas todas han tenido derecho a tener abogado, todos han ido donde han tenido procuradores, han tenido defensores de oficio, quien tiene dinero para pagar su abogado lo ha tenido. Aquí la verdad es que la mayoría de esos 80,000 personas que están privadas de libertad pues son pandilleros y tienen tatuado el delito. Y el delito es pertenecer a la pandilla, entonces lo tienen tatuado en su cuerpo y lo aceptan además. O sea, usted va y habla con ellos y ellos se sienten orgullosos de haber matado, se sienten felices de pertenecer a la 18 o a la 13 y lo dicen con muchísimo orgullo. Y evidentemente están pagando porque la pena es por pertenecer a las pandillas y pues digamos que lo dirá al final un juez, ¿no? Pero tiene base, tiene fundamento esto que dicen, a ver, que en El Salvador podría estarse cometiendo delitos de lesa humanidad. Pues lo que le digo, eso es una palabra grande y es un tema gigante y pues lo que le digo, torturas no hay, homicidios no hay, pues yo no sé qué otro delito de lesa humanidad puede hacer. Ok, Andrés, quería evacuar eso porque era importante. Quiero conocer ahora sobre este libro que tú has escrito, que me parece un libro sumamente excepcional. No lo he leído, pero de verdad conozco obviamente el método Bukele. En la práctica no se conoce. Tú lo has plasmado en un libro que se llama El método Bukele, aunque digo, toda la población salvadoreña y Latinoamérica conoce el método Bukele ya. Algunos obviamente no les gusta. La mayoría en El Salvador, el 90% de arriba, acepta el método Bukele, le complace el método Bukele. En Latinoamérica hay presidentes, políticos, sociólogos, psicólogos, antropólogos que reconocen el método Bukele. A ver, ¿qué nos narra el libro del método Bukele? Bueno, lo primero es decir que esto, digamos que no es una defensa al gobierno de El Salvador, ni es una defensa al presidente, ni es un libro haciéndole una oda al presidente Bukele. Este es un libro que narra técnicamente qué es el método Bukele y cuáles son las fases del plan control territorial, cómo se planeó el plan control territorial, qué pasó en cada una de las fases desde mi visión, cómo lo vi yo, desde adentro. Además de eso, digamos que cuento varias historias. Lo primero es recordarle y dejar un documento que le recuerde a las personas, sobre todo a los salvadoreños, cómo era El Salvador, cómo se lo habían robado, cómo los anteriores presidentes, los diputados, cómo los policías eran corruptos, cómo la fiscalía era corrupta, cómo los jueces eran corruptos, y que el verdadero cambio que comenzó a hacerse en El Salvador no fue como todo el mundo lo piensa, detener a los mareros y colocarlos en la cárcel. No, el primer cambio fue volver al país honesto, volver a la justicia honesta, que las personas volvieran a creer en sus policías. Además eran los mismos hombres, que esto es impresionante, y que digamos que los policías, los guardias de los centros penales que antes eran corruptos, son los mismos que hoy están, pero ahora son honestos porque antes el mismo sistema hacía que fueran corruptos. Era un país donde lo normal era ser corrupto y lo anormal era no ser decente y ser honesto. Entonces, lo que se hizo fue un cambio al final de valores, y esto explica cómo una sociedad decidió, que hizo metástasis y que ya no más, para volver a que las cosas fueran como deben ser. Entonces, digamos que más que lo que muchos dirigentes en el mundo piensan y muchas personas en el mundo piensan, es que el método Bukele es hacer una cárcel gigante como el Secot y meter a todo el mundo allá. No. Lo primero es analizar la situación de su país, entender, vea, los métodos no se copian, los métodos se analizan para saber cómo se pueden integrar a una sociedad. Y se tropicalizan, como se dice, ¿no?
Claro, y entonces esto lo que hace es explicar ese método desde el fondo, cómo el proceso de comunicación que hace el presidente es tan eficaz, cómo un Twitter mueve mucha más gente, un mensaje en Twitter del presidente mueve mucha más gente de lo que podría mover a una movilización con muchísimos tanques de guerra. Mire, esto es una guerra sin muertos. Todos los días usted ve en el mundo que pues, los unos pelean con los otros y hay 100, 200, 300, 1000 muertos. Las guerras se miden con muertos. Aquí muéstreme dónde están los muertos de la sociedad civil. Hay 0 muertos de sociedad civil, 0 policías muertos. Hay 0, digamos, los pandilleros es muy poco. Es una guerra sin muertos. Claro, impresionante. Que es Andrés, en verdad valorar los derechos humanos. Andrés, tú acabas de decir algo que yo recientemente lo decía a través de mi plataforma de Romeo Lemos News. Decía, yo creo que hay gobiernos políticos latinoamericanos que no han entendido perfectamente el método Bukele por una razón fundamental que tú ya la mencionabas. Es decir, el método Bukele no es el CECOT. El CECOT es un ingrediente del método Bukele, es pieza fundamental del método Bukele. Pero si ellos creen que construyendo una mega cárcel en sus países van a implementar el método Bukele, creo que están equivocados. Es todo, digamos, un andamiaje, ¿no? Que funciona para llevarle paz a la población salvadoreña o que se pone en marcha para llevarle paz a la población salvadoreña. Claro, el libro lo explica. El libro explica que este es el paso, el CECOD es el paso 7º. Imagínense eso. O sea, y además hay una consecución de hechos y además de planes y programas que llevan allá, los ejes sociales, bueno, todo lo que se hace dentro para poder llegar hasta a que el plan control territorial fuera una realidad. Entonces, esto es más que una oda al presidente, es una obra técnica que explica qué fue lo que sucedió en El Salvador y cómo un país en 2 años, es que esto es algo inédito en la historia de la humanidad, que en 2 años de ser el país más corrupto, de ser el país más difícil del mundo, se haya convertido en lo que se convirtió. ¿Qué fuentes consultaste para elaborar este libro? Obviamente tu vivencia, pero además de eso, ¿qué otras fuentes consultaste tú para elaborar el libro del método Bukele? Bueno, pues el cargo que tenía me dio acceso a muchísima información, ¿no? Entonces, pues yo tengo todas las estadísticas, datos, además todos los análisis que se han hecho. Además, el libro no solamente trae el punto de vista mío y del gobierno. Yo también ahí cito a todos los informes de Human Rights Watch, todos los informes del Faro, todos los informes de todos los medios de comunicación de oposición y de las ONGs. Es decir, están todos los puntos de vista, pero además están enfrentados técnicamente, digamos que para que las personas entiendan qué fue lo que pasó. Es que yo he viajado montones hablando de este tema y todo el mundo dice, pero ¿cómo lo hicieron? Y eso fue lo que me llevó a escribir el libro. Y lo otro es que es recuperar el control del territorio. Que en muchos países está perdido totalmente, Chile, Colombia, México, que tienen sitios donde la fuerza pública simplemente no puede entrar. Ahora, ¿me podrías dar tu punto de vista respecto a la negativa que hay y la crítica que hay de algunos países y algunos gobernantes, y reitero y recalco, de algunos gobernantes sobre el método Bukele? Sabemos que en El Salvador, obviamente, el 97%, por cierto, en la última encuesta, el 97% de la población hablaba sobre la aprobación del método Bukele. ¿Por qué hay tanta resistencia, por ejemplo, de gobiernos latinoamericanos a implementar y críticas respecto al método del presidente Bukele? Pues yo creo que son decisiones que toman las sociedades. Hay sociedades que simplemente dejan crecer las mafias, los delitos, y hacen que eso se vuelva común. Y es una decisión que toma la sociedad, y esa sociedad dice: queremos ser malos o bueno, que los criminales vivan tranquilos y puedan hacer lo que quieran. Caso, por ejemplo, de México, que el gobierno dice: no vamos a pelear contra estos sí, vamos a hacer esto y esto no, y está bien. O Colombia, por ejemplo, que pues, simplemente las fuerzas militares no hacen su trabajo y la corrupción está totalmente corroída. Entonces, son decisiones que toman las sociedades. El Salvador tomó una decisión como sociedad, y lo que le digo, todas son respetables, nadie dice que son buenas o malas. De pronto hay países donde las personas viven mejor y más, y pues digamos que la tranquilidad no es, o la seguridad, digamos, no es
el quid del negocio, pero pues El Salvador está mostrándole al mundo algo, y además un país pequeño de gente muy valiente que se enfrentó a estos tipos que eran terribles. A mí, de verdad, yo admiro mucho a los salvadoreños y los quiero muchísimo, porque de verdad son gente honesta, y el valor que tuvieron como sociedad de pararse y decir no más es gigantesco. Me imagino que es bastante complicado, ¿no? Probablemente no para ti, pero yo imaginándome este escenario de escribir un libro del presidente Bukele y del método del presidente Bukele. Ya tú lo explicabas, que el SECOT es como la parte 10, ¿no?, de todo un proceso que se puso en marcha para terminar con las pandillas en El Salvador. ¿Cuál fue la parte más difícil que te tocó estructurar, o donde dijiste, aquí tengo que ponerle un poquito más de pensamiento y elaborar, dejar claro un mensaje sobre por qué es exitoso el modelo Bukele? Bueno, hay un tema, y es que el libro no solamente dice lo bueno, ¿no? También habla de los errores que se cometieron, y además de eso, cosas que todavía no se han podido, o que no se han podido solucionar. Yo soy honesto. Por ejemplo, a mí me parece muy complejo el hecho de que las personas que están privadas de la libertad sin importar el delito que hayan cometido, es decir, no solamente los pandilleros, sino personas que no son pandilleros, sino que han cometido delitos distintos, pues digamos que no tienen comunicación con su familia, hablan con sus abogados. Eso, por ejemplo, me parece algo complejo, y creo que es un reto que todavía está sobre la mesa y que hay que terminar. Hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con las víctimas. A mí me hubiera gustado muchísimo poder, y el país está trabajando en eso, visibilizar y sacar adelante a las víctimas, sobre todo a las mujeres. Mire que las mujeres sufrieron montones. Los niños están en cabeza de sus abuelas hoy en día, los hijos de los pandilleros. Esos son niños que no tienen la culpa y que han crecido en un mundo en el que delinquir es lo común. Y a esos niños, pues digamos que el gobierno hace mucho por ellos, pero la sociedad civil y todos deberían trabajar más, que son retos grandes que tiene como sociedad El Salvador, pero que yo estoy seguro que digamos que ya lo que se hizo es gigante, y hay muchos otros retos que hay que hacer. Entonces yo creo que eso es complicado, y el libro lo acepta. El libro acepta los errores que existieron, y pues los retos que hay para seguir adelante. Debo de entender que estás insinuando tú, Andrés, que ya no debería existir el régimen de excepción. No, yo creo, pues digamos que el régimen de excepción tiene una razón de ser técnica, podía normalizarse. Sin embargo, pues el tema de comunicación y el eje de cómo debería ser es complicado. Entonces, lo que le digo, yo creo que son retos que se deben tomar, y además de eso, pues que esto es algo que jamás se había hecho, es algo inédito, ¿no? Y al final, pues cuando usted mide los resultados, dice, pues vale la pena tener o no el régimen de excepción. Pues sí vale la pena tenerlo. ¿Por qué? Porque los resultados se ven. Sí, porque parte del régimen de excepción, entiendo que así lo dice la ley, es que los reos no pueden tener comunicación, ¿no?, dure el régimen de excepción. Entiendo que no, esa es la parte. Esa es una normatividad distinta. El régimen de excepción tiene tres componentes. Uno es digamos que se pueden interceptar comunicaciones sin autorización sin ir a un juez, pues la fiscalía directamente. Se pueden detener las personas y estar 15 días privados de libertad sin necesidad de abogado, y el otro es el abogado de los 15 días. Entonces, son esas tres medidas nada más las que hacen parte del régimen de excepción. Ok, pregunta puntual. ¿Cuál fue el mejor acierto del presidente de la República y que lo contemplas tú en el libro? Yo creo que él fue un eje muy importante desde el punto de vista del liderazgo. Y el acierto más grande yo creo que fue cuando él salió en los medios de comunicación, cuando comenzaron todos los pandilleros a darse cuenta que los estaban deteniendo de hacerle los cercos, iban a asesinar a la sociedad civil, como pasó en Ecuador, por ejemplo. Pero él salió y dijo por internet, o dijo en una locución pública, que si llegaban a matar a un solo civil, dejaba a los homeboys, a los mareros, a los que tenían detenidos sin comer. Y que
si daban a 2, le quitaba 2 comidas. Yo creo que eso fue fundamental porque les dio donde más les duele a los pandilleros y eran sus compañeros, y eso hizo que muchísimos se entregaran, que bajaran las armas y que no mataran a nadie, que es lo más importante. Se salvaron millones de vidas humanas gracias a una locución del presidente. Yo creo que eso es demostrar y es de un valor gigante, y creo que fue lo más grande que hizo, y el liderazgo del presidente frente al tema. Dices tú que en tu libro hablas también de los errores. A ver, Sí. ¿cuál es el número 1 error que tú corrigieras? Bueno, yo creo que ahí el primer error o el más grande de todos los que yo creo que se debería o se pueden corregir, yo creo que es el manejo de las víctimas. O sea, es decir, yo creo que debería haber una Procuraduría de Derechos Humanos mucho más grande para atender a las víctimas, sobre todo. Okay, pero definamos cuáles víctimas, Andrés, porque estamos hablando de las víctimas que dice la oposición, los que están presos en el SECOT, o las víctimas de las pandillas. Las víctimas de las pandillas, obviamente. Mire, la herida psicológica que tiene el pueblo salvadoreño es gigante, es muy grande, porque fueron 30 años secuestrados, todo un país, que no podían ir de un sitio a otro, no podían salir, y eso todavía está metido. Hay partes del Salvador donde uno va a las 7 de la noche y ya no hay nadie, porque las personas simplemente se acostumbraron a que a esa hora tenían que acostarse, porque si salían a la calle los mataban. Todavía se siguen acostando a esa hora. O sea, digamos que la huella sigue ahí, y yo creo que es lo más grande en lo que se debe trabajar hoy en día, y creo que es un error no estar digamos, no tener un enfoque más grande en ese tema. ¿Por qué no se ha hecho, crees, Andrés? Porque me parece importante. Yo, de hecho, he llamado a través de mi plataforma, he dicho, ¿saben qué? Ustedes como contraparte, víctimas de las pandillas, formen una organización y pronúnciense respecto a este tema que dicen las ONGs internacionales, que en El Salvador se están violando los derechos humanos de los pandilleros o de las personas que están detenidas en el SECOT. ¿Por qué crees que no se ha hecho todavía eso, o crees que va en proceso? Porque son 6,5 millones de víctimas, Romeo, entonces wow, es muy difícil que lo hagan. Y lo otro es que las ONGs están pendientes de los mareros y no están pendientes de los niños, no están pendientes de las mujeres, no están pendientes de ayudar a que el país crezca y que salga del problema, ¿me entiendes? Yo creo que ahí el trabajo de la sociedad civil es gigante. Yo pienso, por ejemplo, que a los empresarios antes les cobraban renta y era un montón de dinero que pagaban a los mareros, y hoy en día ya no les cobran, porque no, ese dinero lo usan para ayudarle a la gente, para crear programas para que las señoras aprendan a manejar y manejen Uber, y que las personas salgan adelante, crear microempresas, ayudar al país para que salga adelante, pero es que el gobierno no puede echarse encima todo. Es imposible que un gobierno haga más de lo que puede hacer. Obviamente debería, pero El Salvador es un país pequeño y pobre. Lamentablemente. Bueno, sí es una deuda lo que tú estás diciendo. Como excomisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, me siento obligado a preguntarte respecto a este tema, la supuesta persecución de periodistas, la supuesta falta de expresión, libertad de expresión y de prensa en El Salvador. Bueno, hemos visto obviamente cómo muchos periodistas están fuera, pero la verdad es que se han autoexiliado. Yo entiendo que no hay ningún periodista preso en este momento en El Salvador, y ni creo que lo vaya a haber, obviamente, pero es importante conocer ese aspecto, ese punto que ha sido muy debatido, tú como excomisionado presidencial de los Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Pues vea, Romeo, el régimen de excepción en ningún momento, de ninguna forma, se ha coartado el derecho a la libertad de expresión, de ninguna forma. Es decir, no hay una sola cámara rota, que alguien diga, oiga, mire, es que nos rompieron la cámara, como sucede en muchos países del mundo hoy en día, hipercivilizados en Europa, que la policía le rompe las cámaras a los periodistas. Aquí nunca, no ha sucedido una sola vez. Los periodistas han tenido todo el cubrimiento, han dicho lo que han querido, ni siquiera eso. Es decir, hay periodistas, medios de comunicación, redes sociales que dicen mentiras todos los días, que hay 300 muertos al día, que han asesinado, que han violado, que han no sé qué. Todas, ni siquiera con errores y mentiras se ha hecho nada en contra de eso. Yo creo que esto es una muestra de que sí se puede, que digamos que la libertad de expresión se ha garantizado, y que ningún medio, o sea, y todo lo contrario. O sea, por ejemplo, esa entrevista que usted mostró ahí con Martínez del Faro,
Esa la hicimos en San Salvador y yo me lo encontré por ahí en una calle comiendo. Yo le dije, oye, usted no está lleno de escoltas y usted debería estar exiliado porque a usted lo persiguen. Y me dijo, no, comisionado, yo aquí vivo feliz, vivo allá abajo al frente del mar con mi esposa y no tenemos ningún problema. Yo no, la verdad no entiendo el autoexilio de muchos de ellos, pero lo que le digo, lo respeto totalmente. Bien, Andrés, finalmente quiero preguntarte, ¿cómo describirías tú al presidente Bukele? Yo creo que es un gran líder, un gran hombre. Y sobre todo es un hombre que ama a su país, que ama a los salvadoreños, que es un hombre decente. Y lo más importante, yo creo que el valor más grande que uno puede tener en la vida es la honestidad, que es un hombre muy honesto. Y lo admiro muchísimo. Creo que es un tipo sumamente honesto y que pues, le ha dado una lección no solamente a El Salvador, sino al mundo sobre que sí se puede. Yo, digamos que hablo muchísimo con líderes en varias partes donde hay crímenes gigantes y tal, y yo les digo, vea, si en El Salvador lo lograron, que era un tema terrible, porque es que allá, lo que le digo, la corrupción era un tema gigantesco y el tema de la deshonestidad, la falta de valores, bueno, una cosa terrible. Y mire lo que es hoy, sí se puede. El liderazgo, la honestidad sobre todo. Yo creo que la honestidad es lo que hace falta a muchos líderes en el mundo. Yo iba a preguntarte, bueno, justamente eso, ¿no? Me imagino que todo lo que me estás contando en este momento es lo que te motivó a escribir este libro, porque la verdad es que tienes una experiencia o tuviste una experiencia que no todos, o pocos, mejor dicho, tienen la oportunidad. Justamente eso es lo que te habría motivado a escribir el libro, a decirles a los gobiernos, a otros países, a otros gobernantes o a los pueblos mismos, ¿no? Deben de saber a quién elegir. Ustedes tienen realmente la herramienta de llevar al poder a una persona capaz. Supongo yo que eso te habrá motivado a escribir el libro. Sí, pues yo lo escribí por dos cosas. La primera es pagar una deuda. ¿Cómo? Una deuda con El Salvador. Okay. Yo digamos que me pongo sensible. Es que de repente pensé que era para pagar una deuda económica. No, es una deuda con el pueblo salvadoreño. Es un pueblo que me acogió mucho, un pueblo al que amo, un pueblo que tiene un valor impresionante. Lo que yo vi allá, tanta gente sufriendo y esa fuerza, la verdad, es una deuda con el pueblo salvadoreño. Y un documento que quiero que pase a la historia porque los niños que vengan se tienen que acordar y tienen que saber, los que son niños, cómo era ese país antes y defender la paz. Yo creo que la defensa de la paz es algo que se hace todos los días. O sea, todos los salvadoreños tienen que estar convencidos cada día que eso que se logró hay que defenderlo con sangre todos los días de su vida. Perdón, casi te veo con lágrimas en los ojos. Sí, es que... ¿Por qué? ¿Viste alguna experiencia muy dura o cuál es la razón? No, vi mucha gente sufrir y las víctimas de las pandillas de verdad, hablé con muchísima gente que de verdad tienen unos dramas terribles en El Salvador y lo que le digo, el valor de los salvadoreños es algo gigante. O sea, sí pudiste, porque es importante, ¿no? Decir, no solo visitaste centros penales, estuviste en Izalco, yo he visto los materiales, por cierto, los voy a ocupar en esta entrevista. Vimos tu material en el SECOT, pero sí tú estuviste con las víctimas, hablaste con víctimas de las pandillas, obviamente. Con todos, trabajé con los niños, con los hijos de los pandilleros. Digamos que mi trabajo fue muy grande. Y lo que le digo, valoro y quiero muchísimo al pueblo salvadoreño. Bueno, un abrazo, Andrés, muchas gracias por haberte tomado el tiempo para conversar con la plataforma de Romeo Lemos News. Si no, está en Amazon, el libro. Sí, está en Amazon, pronto estará por todo el mundo en todas las librerías, esperemos que lo lean y que sobre todo reflexionen, que sea un documento que sirva para reflexionar. ¿Sí está en el top 10 también?
Sí, está de 10 en Amazon, impresionante, y lo lanzamos hace muy poco en Colombia. Aquí lo mostré en la Feria del Libro, vendimos miles de copias, se nos agotó. Estoy muy feliz con la recepción que ha tenido el libro. Sí, vi la imagen. Ciertamente hay un video ahí que tú estás mostrando el libro y hay mucha gente muy interesada viendo el libro del método Bukele. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Romeo. Un abrazo para ti también.